En la Europa germánica, la búsqueda formal fantástica parece haberse relacionado con el misticismo local. Este hecho motivó el desarrollo total de una arquitectura religiosa flamígera, caracterizada por las Hallenkirche, de una arquitectura como Santa Ana de Annenberg, y por las bóvedas con nervios ondulantes que brotan de los apoyos sin capitel y se esparcen por el techo en una auténtica maraña. La profusión del decorado y sus caprichosas formas llegaron a invadir las obras más grandiosas, como la torre solitaria de la Catedral de Viena. Hacia el sur, el flamígero afectó a los países mediterráneos de un modo variable y en general solo en las construcciones civiles o en pormenores de las religiosas. La gigantesca Catedral de Milán tomó del arte flamígero el gusto por la proliferación espectacular de los elementos decorativos, hasta constituir un piramidal bloque de pináculos de mármol blanco. Sin embargo, sus rasgos estilísticos responden al estilo radiante, en realidad, solo detalles como el rosetón de Santa María del Mar de Barcelona o los gabletes en San Marcos de Venecia transingieron con el nuevo gusto. En cambio, en arquitectura civil el gótico flamígero se impuso. En Venecia, el Palacio de los Dogos, con sus galerías de arcadas en la parte baja, a modo de un encaje marmóreo, absurdamente delicado y frágil, que constituye la base del gran prisma macizo de mármol rosa y blanco, es la manifestación más monumental de un estilo que se repite en la Ca d'Oro y en numerosos palacios sobre los canales. En los dominios catalanes, la arquitectura flamígera informa las construcciones palatinas, como la capilla de San Jorge de la Generalitat de Barcelona, cuya fachada es un encaje de vejigas de pez. En el Castel Nuovo de Nápoles, el arquitecto catalán Guillem Segrera construyó la capilla, las torres, los de caprichosos escarpados y la enorme sala de los caballeros. La bóveda cuadrada mayor del mundo, cuyo espacio, como el del antiguo panteón, fue concebido esférico, con tanta altura como anchura y profundidad. Típicos monumentos flamígeros de la arquitectura catalana son los llegot, lonjas o salas de contratación, las de Perpiñán con sus ventanales en arco conopial de línea doblemente sinuosa, la de Barcelona con sus arcadas de medio punto sosteniendo el Envigado, la de Mallorca, obra del citado Guillem Segrera, con remate transparente y sala de columnas torsas y nervios que brotan de ellas como hojas de palmera, y la de Valencia, monumentalización del mismo esquema, obra de Per Comte, que señala el apogeo del flamígero meridional. En Castilla, el influjo flamígero despertó un estilo nacional, importado en obras aisladas como la capilla de Santiago de la Catedral Toledana o la torre de la de Oviedo, se alió con rasgos de origen musulmán y pequeñas fantasías renacentistas italianas. En el llamado estilo Isabel de la época del descubrimiento de América, Juan Wass, autor de San Juan de los Reyes, y la dinastía alemana de los Colonia fueron los inventores de esta arquitectura fantásticamente recargada, caracterizada por las bóvedas estrelladas, las cresterías caladas y las fachadas como tapices de ornamentos, entre los que aparecen los temas del llamado estilo salvaje, es decir, figuras de hombre primitivo, plantas exóticas, animales silvestres, al calor de la fascinación que ejercieron los descubrimientos geográficos. Al lado del estilo Isabel, que solo tomó del flamígero el gusto exagerado por el decorado ubérrimo, hubo una corriente más profunda, puramente arquitectónica, que dio claridad, regularidad, simplicidad y luminosidad dentro de la magnificencia connatural a los grandes espacios, a una original serie de edificios como las catedrales de Salamanca, de Segovia, en cuya erección intervino Rodrigo Gil, de Ontañón. La Catedral de Sevilla constituye una síntesis de los dos estilos y, por su superficie, es la mayor de las catedrales góticas de Europa. Portugal creaba un arte paralelo al isabelino con los estilos denominados de los descubrimientos y manuelino, visibles en los monasterios de Batala y de Tomar, donde las líneas flamígeras se alían con una profusión de temas marítimos y exóticos, grandes cables como molduras, conchas y corales, pormenores moriscos y fantásticas vegetaciones. La escultura adquirió una gran importancia en el período flamígero, gracias a la identificación existente entre la renovada temática y su expresión plástica, los nuevos temas emotivos, los nuevos tipos humanos, viejos niños,
personajes tiernos o violentos, dolorosos en plena carcajada, se expresaban con una anatomía exagerada, pero obtenida del estudio del natural y sobre todo a través del expresionismo abstracto que se conseguía con los pliegues de los ropajes y las cabelleras. Con ello se llegó incluso a un amaneramiento en que los paños angulosos y los rincones oscuros crearon un característico grafismo, a la vez que los velos ahuecados hincharon las figuras hasta hacer de ellas unas masas volantes, arracimadas, escaroladas o en un torbellino. Un escultor genial aparece como el gran creador del nuevo estilo, el holandés Claus Sluter, que trabajó en Dijon para sus señores, los duques de Borgoña. Sus figuras del profeta en el edículo llamado Pozo de Moisés aunaron una expresión psicológica muy profunda, melancólica, con la expresión abstracta de los ropajes. Para los mismos duques de Borgoña trabajaron Jean de Marville y Claus de Berbe, que en las tumbas de Felipe el Atrevido y Juan sin Miedo crearon los más perfectos prototipos del sepulcro patético, los príncipes yacentes de alabastro con ángeles guardianes junto a su cabeza y el león del poder y el perro de la fidelidad a los pies descansan sobre las negras losas en lo alto de templetes esculpidos con los característicos Pleurant. Posteriormente, el tema fue desarrollado con mayor patetismo por Antoine de Mortier, que en la tumba del gran senescal de Borgoña, Philippe Pot, colocó directamente la losa que sustenta la figura del difunto con armadura y policromada sobre los hombros de unos grandes encapuchados negros portadores de escudos. La más fantástica exageración de estos caracteres se halla en la obra expresionista del alemán Berat Notke, autor del San Jorge de Estocolmo. La escuela de Ulm acentuó la expresión patética de los rostros y de las actitudes. A esta escuela pertenecieron los tallistas Sirlin y Hans Mulcher, autor del retablo de Sterzing. Más realistas fueron los Dauscher en Augsburgo y el tirolés Michel Pacher en Franconia, al lado de las tallas realistas de Witt-Stoss. Cabe citar la casi ilusionista toréutica de Bichard. En contraste con las técnicas de la talla y el bronce y con el carácter torturado y expresivo dominantes en Alemania, Tilman Reich-Schneider en Würzburg representó una versión serena del realismo, con sus famosas figuras de Adán y Eva esculpidas en piedra. Las brillantes escuelas flamenca y alemanas tuvieron un mercado espléndido en Castilla, donde los grandes creadores del último goticismo fueron casi todos nórdicos, como el flamenco Gil de Siloé, autor de los sepulcros de Juan II e Isabel de Portugal, y el gran retablo de Miraflores. Alemanes fueron Juan Waas, el escultor decorativo de San Juan de los Reyes de Toledo, y Hans Gmund, autor del retablo de la CEO de Zaragoza. Guillem Sagrera es, al igual que en la arquitectura, el máximo representante de la escultura flamígera catalana, muy cercana de la de Sluter en las figuras de la puerta del mirador de la Catedral de Mallorca, en las puertas de Llotja de la misma ciudad y en los ángeles de Castelnuovo de Nápoles. Con Guillem Sagrera trabajaron en Nápoles otros artistas catalanes como Bartomeu Prats, Bartomeu Villasolar y especialmente el gran escultor Per Joan, que había realizado para el Palacio de la Generalidad de Barcelona, 1416, el relieve de San Jorge y las numerosas gárgolas en las que un cierto realismo oscila entre lo seductor y lo irónico. La obra maestra de Per Joan es el retablo mayor de la Catedral de Tarragona, 1426, donde encontramos, como en la obra de Ghiberti, árboles movidos por el viento, aguas arremolinadas, nubes tempestuosas, plantas arrastradas por la corriente, animales en movimiento violentísimo y efectos de fluidez y de transparencia. En el siglo XV, la pintura de los Países Bajos alcanzó una cima todavía más alta que la escultura, el interés por la naturaleza y el gusto por el detalle, ambos fruto de las del más entusiasta realismo, correspondían al carácter de un país en que la vida económica y el desarrollo cultural de la burguesía llegó a su primer apogeo. En pintura, ello significó una voluntad de ilusionismo visual con el desarrollo de la perspectiva y del claroscuro, y una búsqueda de las cualidades de la materia y de la luz que encontró como vehículo la nueva técnica de la pintura al óleo, de una brillantez sin precedentes. Los artistas neerlandeses que trabajaron para los duques de Borgoña a finales del siglo XIV y principios del XV, como Jean Moulouel, autor de El martirio de San Dionisio, conservado en el Louvre, señalan el comienzo
de un realismo que el sobrino de este pintor, Paul de Limburg, trató con dulce decorativismo, pero no sin una gran complacencia en los detalles realistas, en las miniaturas de las muy ricas obras del duque de Berry, que reproducen en su calendario escenas de la vida contemporánea. Los hermanos Hubert y Jan van Eyck fueron los más altos creadores de la nueva pintura flamenca al óleo. Su dibujo exacto y preciso, de una nitidez asombrosa, se modela en espacios velados por deliciosas penumbras y se abre en perspectivas enormes, donde la lejanía de sus colinas asume valores atmosféricos muy delicados. Los retratos impresionan por su fuerza tranquila, las calidades de las piezas reproducidas, madera, metal, piedras, tejidos, pieles, deslumbran por un virtuosismo visual que llega hasta el engaño. De los Van Eyck surgió una de las escuelas más brillantes de toda la historia de la pintura. A ella pertenecen Robert Campin, cuyo cariño por las estructuras, por la perspectiva, los escorzos y los pliegues se complace en las entonaciones de grisalla. Su seguidor, Roger van der Weyden, utilizó este grafismo en el fondo flamígero por lo quebrado para sus visiones románticas, sentimentales o patéticas, como el descendimiento conservado en el Prado. Dirk Boots, seguidor de Oakwater, ceñía el realismo, por el contrario, a los esquemas embarados, como puede verse en la cena pintada para la cofradía del Santísimo Sacramento de Lovaina. Resumen de todos estos pintores fue Hans Memling, hábil, libre, flexible, el más seguro, el menos primitivo, pero asimismo el más tentado por el gratuito resplandor superficial de la belleza, autor entre otras obras de la Arqueta de Santa Úrsula, del Hospital de Brujas. Estrechamente relacionada con la de los Países Bajos, floreció la escuela de Rin, centrada especialmente en Colonia. El llamado Maestro de la Verónica y obras como La Virgen de la Flor del Guisante son testimonios de una pintura melancólica, enternecida ante los pequeños detalles naturales, como las hierbas, las flores o los insectos. En La Virgen de la Violeta, el suavo Stefan Lochner aunó a esas inquietudes una sabia estructuración compositiva. El romanticismo estático, místico, arrobado de los pintores de Colonia derivó a fines del siglo XV hacia el estilo más sorprendente, quebrado, movido, extraño, punzante, cargado de misteriosas imágenes ambiguas, casi surrealistas, del pintor y grabador preciosista Martin Schongauer, que, sin embargo, en la poética Virgen del Rosal de San Martín de Colmar, permaneció fiel al viejo estilo sentimental a través de una pasmosa ejecución realista. Al igual que sucedió con los escultores Castilla, acogió favorablemente a pintores flamencos y germánicos. El primer pintor castellano importante, Fernando Gallego, adoptó con fidelidad las novedades flamencas, con un embaramiento, un ritmo y un gusto por las líneas quebradas que hacen pensar en Dirk Boots. Bajo el fuerte influjo de la escuela flamenca se extendió por gran parte de Europa el llamado estilo internacional. Núcleos interesantes del alba de este estilo fueron Bohemia y Cataluña. En Bohemia, bajo la protección de Carlos IV, el maestro de Basil Brom, Teodorico de Praga y el maestro de Trebon representan una síntesis del linearismo elegante de Siena con el visualismo detallista y el realismo de los Países Bajos. En Cataluña, Luis Borrasa, gran colorista, dio una versión popular, espontánea, a una temática pintoresca. Al mismo tiempo, Jean Cabrera y Ramón Lemur cultivaban al modo renano la vertiente melancólica del estilo internacional, preparando así la delicada suma del plasticismo toscano y sentimentalismo psicologista nórdico que fue Bernard Martorell, enamorado de los blancos y de los colores difíciles, exquisitos. El contacto directo con la revolución pictórica neerlandesa se llevó a cabo en Cataluña con Luis Dalmau, que en su Mare de Déu dels Consellers 1445 nos ofrece una versión algo apagada del estilo y de la temática de los Van Eyck, más en consonancia con las características del país que se nos aparecen las obras del valenciano Jaume Bacó, Jacomart, y sobre todo la pintura melancólica, fiel casi siempre a los arcaísmos como el pastillaje y los fondos de oro de Jaume Huguenet, el pintor más completo de los cuatrocientistas catalanes. Su estilo se complicó o acentuó la espectacularidad en manos de los Vergós o de Joan Gascó,
tan emparentado con los neerlandeses y particularmente con la escuela de Sluter. En relación con la escuela catalana, cabe citar la de Provenza, uno de cuyos representantes, Nicolas Froment de Uzes, nos ofrece en el cuadro titulado La zarza ardiendo un estilo semejante al de la escuela flamenca. Sin embargo, Enguerrand Charenton, lyonés, afincado en Aviñón y desconocido autor de la Pietà de Aviñón, actualmente en el Louvre, atestiguan la diferencia radical entre el sur y el norte, que reside en el predominio mediterráneo del modelado, las sombras fuertes y bruscas, la falta de valores atmosféricos y una tendencia a la síntesis. En las tierras de lengua francesa, quizás la obra más significativa de la época sean las miniaturas de Coeur d'Amour et Prix y del libro de los torneos, realizadas en Angers por Georges Taubert para el rey Renato de Provenza. En tales miniaturas existen los más complejos estudios sobre los efectos de luz realizados hasta entonces y que no serían superados hasta el siglo XVII.